Hoy vamos a probar algo bastante interesante. Una laptop HP de aproximadamente 15 años de antigüedad con apenas 4 gigabytes de RAM, un procesador antiguo y un disco duro. Mecánico HDD. Nada de nada moderno, solo hardware que muchos considerarían completamente obsoleto. La pregunta es simple: ¿puede una laptop así seguir siendo útil en pleno 2026? Para responder eso instalé Void Linux con XFCE, una distribución Linux conocida por ser extremadamente ligera y rápida. La imagen que utilicé pesa solo 1.3 GB, lo cual ya nos da una pista del tipo de sistema que estamos probando. Antes de ver el rendimiento real, hablemos brevemente de qué es Void Linux. Void Linux es una distribución independiente, no está basada en Debian, no está basada en Ubuntu y tampoco está basada en Arch. Es un proyecto completamente propio con su propio sistema de paquetes y su propia filosofía. Esto significa que Void Linux toma decisiones técnicas diferentes a la mayoría de distribuciones modernas. Por ejemplo, Void Linux no utiliza systemd, que es el sistema de inicio que usan muchas distribuciones actuales. En su lugar utiliza Runit, que es mucho más simple, más rápido y más ligero. Esto es importante porque cuando trabajamos con hardware antiguo, cada pequeño ahorro de recursos puede marcar una gran diferencia. Ahora vamos a ver cómo se comporta este sistema en esta laptop. Primero, el arranque del sistema. Desde que presiono el botón de encendido hasta llegar al escritorio pasan algunos segundos. No es instantáneo como un S de moderno, pero considerando que estamos usando un disco duro mecánico antiguo, el resultado es bastante bueno. Una vez dentro, vemos el escritorio XFCE. XFCE es un entorno gráfico conocido por ser ligero, estable y muy eficiente. La interfaz es bastante clásica, con un panel superior, un menú de aplicaciones, un gestor de archivos y configuraciones simples. No hay animaciones pesadas ni efectos innecesarios. Todo está diseñado para ser rápido y funcional. Ahora revisemos el consumo de recursos. Con el sistema recién iniciado sin abrir nada, el consumo de memoria está aproximadamente entre 600 MB de RAM. Eso significa que de los 4 GB disponibles, todavía quedan más de 3 GB libres para usar aplicaciones. En comparación, muchas distribuciones modernas pueden consumir más de 1 GB solo estando en reposo. Aquí es donde Void Linux empieza a mostrar su ventaja. Ahora vamos a abrir algunas aplicaciones básicas. Primero, el navegador, en este caso Firefox. El navegador abre sin problemas. Obviamente en una laptop de 15 años no vamos a tener la misma velocidad que una computadora moderna, pero para navegar, leer artículos, revisar correo o ver videos funciona bastante bien. También probé abrir varias pestañas al mismo tiempo y el sistema se mantiene estable. Después abrimos el gestor de archivos Tunar, que viene por defecto con XFCE. El gestor de archivos responde rápido, las carpetas se abren sin retrasos y navegar por el sistema es muy fluido. También abrimos el monitor del sistema para observar el consumo de recursos mientras usamos la computadora. Incluso con varias aplicaciones abiertas, el consumo de memoria sigue bastante controlado. Algo que se nota inmediatamente es que el sistema se siente muy responsivo. Las ventanas se abren rápido, los menús responden inmediatamente y el escritorio se siente ligero incluso con hardware tan antiguo. Ahora hablemos brevemente de la instalación. Void Linux no está diseñado específicamente para principiantes absolutos. La instalación se realiza desde un instalador basado en terminal. No es difícil si ya tienes algo de experiencia con Linux, pero definitivamente no es tan automática como instalar Ubuntu o Linux Mint. Sin embargo, una vez que terminas la instalación, obtienes un sistema muy limpio, sin software innecesario y completamente optimizado. Otro punto interesante es su gestor de paquetes llamado XBPS. Este gestor de paquetes es rápido, simple y eficiente. Instalar software es muy sencillo y el sistema mantiene un repositorio bastante actualizado. Ahora comparemos Void Linux con otras distribuciones ligeras. Por ejemplo, Lubuntu. Lubuntu también está diseñado para hardware antiguo, pero al estar basado en Ubuntu, incluye más capas de software, lo que aumenta un poco el consumo de recursos. Void Linux, en cambio, es más minimalista. Otra comparación sería con Zorin OS Lite. Estas distribuciones están pensadas para ser muy amigables con usuarios nuevos en Linux y por eso incluyen más herramientas instaladas por defecto. Eso hace que sean fáciles de usar, pero también un poco más pesadas. Void Linux sigue otra filosofía, un sistema minimalista rápido y limpio, donde tú decides exactamente qué instalar. Ahora volvamos al uso real en esta laptop. Probé reproducir videos de YouTube en resolución 1080 y el sistema logra manejarlos bastante bien.
También provee tareas simples como escribir documentos, navegar en Internet y organizar archivos. La experiencia general es sorprendentemente buena. Con un sistema ligero como Void Linux, incluso una laptop que muchos considerarían basura electrónica, todavía puede tener varios años más de vida útil. Y esto es especialmente importante en lugares donde no siempre es posible comprar hardware nuevo constantemente. Ahora la pregunta final. ¿Recomendaría Void Linux para todos? No necesariamente. Si alguien es completamente nuevo en Linux, probablemente sea mejor comenzar con distribuciones más amigables como Linux Mint, Zorin OS o Lubuntu. Pero si ya tienes algo de experiencia con Linux y quieres un sistema rápido, limpio y extremadamente ligero, Void Linux es una opción muy interesante, especialmente si te gusta entender cómo funciona tu sistema. Void Linux ofrece algo que muchos usuarios avanzados valoran mucho: control total sobre el sistema. Instalas solo lo que necesitas, el sistema base es pequeño y el rendimiento es excelente, incluso en hardware antiguo. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Puede una laptop de 15 años seguir siendo útil en 2026? La respuesta es sí. Con el sistema correcto, incluso una computadora con 4 GB de RAM y un disco duro mecánico puede seguir funcionando perfectamente para muchas tareas del día a día. Void Linux demuestra que con un enfoque minimalista y eficiente, todavía es posible sacar mucho provecho de hardware que la mayoría de personas ya habría descartado. Y eso es algo bastante impresionante. Si te interesa seguir viendo pruebas con hardware antiguo y distribuciones Linux ligeras, suscríbete porque en este canal vamos a seguir probando sistemas que pueden devolverle la vida a computadoras que muchos creen que ya no sirven. Y quién sabe, tal vez tu vieja laptop todavía tenga mucho más que ofrecer.